Tosto, a verle una pregunta. El arrebatamiento de la iglesia será antes de la llegada del anticristo, ¿verdad? Y las personas que se queden en los 7 años de sufrimiento, esas personas que se quedan podrían ser salvos o ya no tienen más perdón. El arrebatamiento, amigos, no es antes de la llegada del anticristo, porque recordemos que el arrebatamiento es cuando Dios va a sacar a su pueblo de la tierra. Entonces, si Dios nos arrebata antes y luego después llega el anticristo, la palabra de Dios dice que el anticristo es el que va a estar persiguiendo a la iglesia, o sea, al pueblo de Dios. Entonces, si Dios nos arrebata primero y luego llega el anticristo, entonces ¿a quién va a perseguir el anticristo? ¿Saben? Entonces, mira, aquí les voy a compartir el versículo. Obviamente cuando leemos todas las señales de Apocalipsis, pues también, ¿verdad? Por aquí esto está en Mateo 24 y es cuando Cristo nos habla de las señales del fin. Y él ya había hablado de todas estas señales y aquí dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Cristo les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Esto lo vemos ahorita en estos tiempos como hay guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Y todo eso. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, a pesar de que hayan muchas guerras y rumores de guerras, como los conflictos que están pasando actualmente con Irán y todo eso, dice Cristo, aún no es el fin. También con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que nosotros no hemos estado en una guerra mundial ahorita en estos años, pero en aquel tiempo la generación de ese tiempo sí estuvo. Imagínense nada más lo que pensaron muchos cristianos de que ya va a venir el Mesías, la segunda venida de Cristo, porque ya estamos en una guerra mundial, pero ya pasaron una y luego dos y luego muchos esperamos una tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero dice Cristo, aún no es el fin, es necesario que todo esto suceda. Y aquí nos menciona, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Muchos pensamos que tal vez esta peste y esta hambre va a ser de todo el mundo. Dice en diferentes lugares. Entonces, mientras un país esté con bastante riqueza, otro país va a estar en pobreza. Entonces, eso se ve ahorita, amigos. Hay muchos países que están en pobreza, hay muchos países que tienen pestes, otros que tienen hambre, otros que están bien y otros que tienen muchos terremotos, tsunamis y otros que no, ¿verdad? Entonces, por esa razón dice en diferentes lugares. Pero todo esto, dice Cristo, va a ser principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. Y luego dice aquí, entonces los van a entregar a tribulación. Aquí Cristo le está hablando a la iglesia, a nosotros. Ya dice en el versículo 9 del capítulo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí nos habla que nosotros vamos a pasar por tribulación, nos van a matar y vamos a ser aborrecidos por todos por causa del nombre de Yahshua, ¿verdad? De nuestro Mesías. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, con falsas doctrinas, como lo hay ahorita, ¿verdad? Que lamentablemente enseñan que deben de adorar no que no enseñan muy así que deben de adorar al sol, pero sí lo hacen por debajo de la tierra al momento de decir, o Navidad se puede adorar, o que no guarden el sábado, que mejor guarden el domingo, porque hay que recordar que el domingo es el día del sol, ¿verdad? Entonces, todas estas falsas doctrinas, y pues a muchos se engañarán. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? Y el amor de muchos se enfriará. Dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que aguante todo esto, amigos, ese será salvo. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí dice que el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es muy, muy importante esta parte porque, de hecho, yo les estoy preparando un video acerca de un país, ¿verdad? Que no conocen a Dios. Ese país, el presidente o el líder de ese país no permite que entre nada, nada de la palabra de Dios ni nada a ese país. Así que esa gente no conoce sobre el Mesías, no conoce, de hecho, es tanto así el régimen
de este líder que la gente piensa que no estamos en el 2025, sino que estamos en el año 150, algo así, porque cuentan la creación del mundo desde que nació el abuelo de este líder. Entonces, es una cosa interesante, amigos, que ese país falta que se les hable sobre la palabra de Dios, ¿saben? E incluso la gente manda Biblias como por drones, algo así, no sé cómo, por el cielo, o sea, les avientan Biblias. Es súper interesante, les voy a hacer un video acerca de ese país. Pero aquí podemos ver que Dios nos dice, tiene que ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces va a venir el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que le entienda, aquí nos habla del anticristo, como les digo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dice esto Cristo? Porque huir con un bebé, amigos, es un problema. O sea, imagínense, si están en la playa y hay un tsunami, es más fácil si yo estoy sola salir corriendo, salvar mi vida, ¿saben? De alguna manera subirme a un rascacielos, etcétera. Pero cuando estoy con mis hijos, con mi mamá, etcétera, o sea, tienes que cargar con los niños, con la abuelita, entonces al último todos mueren, ¿saben? Porque no alcanzaron a correr. Entonces, huir con un familiar o con alguien que depende de ti es muy difícil. Por eso dice aquí, hay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, ni en sábado. ¿Por qué es esto? Porque en invierno pues es muy frío, ¿verdad? Y el sábado dura bastante tiempo y también pues es el día de descanso, ¿saben? Y es el día que dura, o sea, si se dan cuenta, el domingo se va así súper rápido, pero el sábado dura más. Entonces, aquí nos habla sobre la tribulación, dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí ya se está cumpliendo esta profecía, amigos, de que los días están siendo acortados. Ahorita, amigos, el día se va volando, o sea, el día se acaba así, o sea, antes duraba mucho, pero ahorita ya no te alcanza el tiempo, realmente, o sea, de repente ya estamos sábado y luego pasa, no se siente como una semana, se siente como 3 días, luego ya estamos sábado otra vez, ¿saben? Desde el 2020, el tiempo se ha ido así, o sea, yo sigo sintiendo que estamos en el 2020, ¿saben? No por la pandemia, sino en la edad, ¿verdad? En la edad, yo sigo sintiendo que tenía la misma edad que el 2020 y creo que todos nosotros desde el 2019, como que todo el tiempo se acortó así súper rápido. Entonces, esto lo vemos cumplido, ¿verdad? Esta profecía, dice Cristo que tiene que ser acortados estos días para que así muchos sean salvos, ¿verdad? Por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hoy en día, amigos, la tecnología está muy avanzada. Vemos todo eso de la inteligencia artificial, aparezca en el cielo cierta señal con todos estos drones. Hay muchos como shows en el cielo con drones que aparecen imágenes, entonces quién quita y pueden hacer como que vino el Mesías, ¿saben? Y hagan como que esa imagen en el cielo, o de que vinieron ovnis o no sé, extraterrestres, ¿saben? Pueden hacer muchas cosas ahorita con toda esta tecnología. Entonces dice aquí en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser rápida. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y ojo aquí amigos, justamente es donde nos dice cuándo va a venir Cristo, cuándo va a ser el arrebatamiento, cuándo va a ser la segunda venida, y nos dice justamente que es después de la tribulación, no va a ser antes, ¿saben? No es de que nos va a arrebatar y luego va a venir el anticristo y va a haber tribulación, no, dice que primero tiene que pasar tribulación, y ¿quiénes van a pasar esa tribulación? Nosotros, y luego va a venir el Mesías. Dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, y las estrellas del cielo van a caer, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y va a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí, amigos, en este versículo, Mateo 24, 29 al 31, nos menciona sobre la segunda venida de Cristo y que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Incluso nos dice que va a haber algo cósmico así fuerte, grande, o sea, el sol se va a oscurecer, esto nos menciona un eclipse, o sea, tiene que de repente, imagínense, si es de día, de repente aparece un eclipse y se oscurece, o sea, estamos a las 3 de la tarde y de repente noche, y en eso aparece, ¿verdad? La señal, aparece la luz de Cristo, aparece Cristo en una nube y pues va a haber unas señales cósmicas, amigos, se van a caer las estrellas, todo esto, y luego aquí nos dice que va a aparecer el Hijo del Hombre en las nubes y va a levantar, va a enviar a sus ángeles a que levanten con voz de trompeta, que levanten a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, ¿verdad? Y aquí dice Cristo, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna, brotan las hojas y saben que el verano ya está cerca, ¿verdad? Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Verdad? Es bastante, o sea, les recomiendo leer todo el capítulo 24, amigos, que está súper, súper bueno. Nos explica aquí Cristo muy a detalle todo esto que también viene en Apocalipsis, pero como les digo, desde el versículo 29 al 31 nos habla cuándo será el arrebatamiento y la segunda venida del Mesías, que va a ser después de la tribulación. Por lo tanto, nosotros, amigo Daniel, sí tenemos que pasar por una tribulación, no va a ser primero el arrebatamiento, tiene que ser la tribulación y el anticristo, porque el anticristo va a venir a la tierra para dañar a los elegidos de Dios, para molestar a los elegidos de Dios, ¿saben? Entonces, si Cristo primero nos lleva y luego llega el anticristo, es como a quién va a molestar el anticristo, ¿saben? O sea, va a ser esta persecución, el anticristo molestando a los creyentes y luego toda la gente igual, los que estén de parte del anticristo, luego Cristo va a venir y les va a mostrar, ¿verdad? Que lo que hemos dicho es cierto, que Él va a venir y pues nos va a arrebatar. Y por eso ahí dice que todos los de las naciones, ¿verdad? Se van a arrepentir. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Que nos muestra que muchas de estas países, ¿verdad? Tribus de la tierra, pues se van a dar cuenta que pues teníamos razón, ¿no? Pero sí, amigo, espero haya respondido bien tu pregunta. Como te digo, aquí está muy explícito, ¿verdad? De cuándo va a ser la venida de Cristo, que va a ser después de que pase esta tribulación, el arrebatamiento y la venida de Cristo va a ser después de esta tribulación, después de que el anticristo se presente aquí en la tierra. Bueno, yo había visto un video, ¿verdad? De un pastor que es muy conocido, ¿verdad? Y que había dicho que el arrebatamiento iba a ser antes de la tribulación y antes de que viniera el anticristo. Y dio el ejemplo de Noé. Dijo, Noé, cuando Dios envió el diluvio sobre la tierra, Dios primero arrebató a Noé, o sea, puso a Noé a salvo en el arca y luego envió el juicio como la tribulación. Pero acá se equivocó en algo y es porque lo que Dios envió sobre la tierra no fue tribulación, es la ira de Dios, ¿saben? Entonces la tribulación es algo que los hijos de Dios, que el pueblo de Dios van a pasar, es algo que ocasionan el malvado, los malignos, el diablo, el anticristo, que ocasionan contra el pueblo de Dios. Esa es la tribulación. La ira de Dios sí va a venir, pero va a venir después y eso ya va a ser sobre todos los malvados, ¿saben? Entonces, lo que pasó en el arca de Noé, con la historia del diluvio de Noé, fue que Dios envió su ira. No se trataba de ninguna tribulación ni nada de eso. Entonces, no podemos comparar lo que Dios, ¿verdad?, le hizo a los malvados de la tierra en el tiempo de Noé con estos tiempos que va a ser el malvado del anticristo contra el pueblo santo de Dios. Entonces es muy diferente, ¿saben? Y sí, lamentablemente muchos también mencionan este rapto secreto. Hay muchas también películas que mencionan el rapto secreto que nadie se va a dar cuenta y eso es una gran mentira porque, como les digo, Dios dice en su palabra que Él va a venir como ladrón en la noche y eso no significa que no se van a dar cuenta nadie. El que venga como ladrón en la noche significa que nadie lo va a estar esperando, ¿saben? O sea, tú duermes tranquilo. Y mismo Cristo dio ese ejemplo, dijo, si el padre de la casa supiera que va a llegar un ladrón,
estaría velando toda la noche y esperando con un bat, ¿saben? Así al ladrón para defenderse. Pero como nadie sabe cuándo llegan los ladrones, se duermen tranquilos y de repente llegaron y pues te agarraron por sorpresa. A eso se refiere que nos va a agarrar por sorpresa, no tanto a que sea secreto, porque no es secreto el rapto. Mismo Cristo dice que todo ojo lo verá y lamentablemente hay muchas películas cristianas sobre el rapto que de repente la gente desaparece y nadie se dio cuenta y nadie vio nada. Entonces eso es mentira, eso va en contra de lo que dice la Biblia, todos se van a dar cuenta. Todo ojo lo verá, recuerden lo que dice Cristo. Hay que recordar también la parábola de las 10 vírgenes, amigos. Las 10 vírgenes, recordemos que eran 5 sensatas y 5 insensatas. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Esto significa que, bueno, en la parábola, ¿verdad? Nos dice Cristo que 5 traían aceite extra y las otras 5 no. Y cuando iba a pasar el novio, las 5, antes de que pasara el novio, antes de que llegara el novio, simbolizando el arrebatamiento, las 5 que no traían aceite se fueron al mercado a comprar aceite. Les pidieron a las que sí traían, pero las que traían les dijeron no les podemos compartir el aceite. Así que ellas decidieron ir a comprar aceite y cuando se fueron, se quitaron de la fila, por así decirlo. En eso llegó el novio y solo se llevó a las 5 que sí estaban preparadas. Y este aceite, ¿verdad? Del cual hablan es la unción es la comunión, perdón, con el Espíritu Santo. Entonces, es pasar tiempo en oración con Dios, ¿verdad? Y aquí es súper interesante porque Cristo nos menciona 10 vírgenes, 5 que sí fueron sensatas y que sí fueron arrebatadas y 5 que no. Aquí prácticamente nos está hablando del 50% de la iglesia, amigos, el 50% de la iglesia que no está preparada. Así que es muy importante, amigos, arrepentirnos, estar en oración, ¿verdad? Con Dios, obedecer sus mandamientos, que es muy, muy importante. Entonces, eso es lo primordial. Y también, amigos, aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque he visto que muchos llevan muchos, tal vez desde niños en la iglesia, pero no han dicho con su boca que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador y piensan que nomás porque están yendo a la iglesia, ¿verdad? Cada fin de semana. Pero es muy importante, amigos, si no han aceptado a Cristo, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hazlo, ¿verdad? Te invito a que lo hagas, es muy fácil, simplemente confiésalo con tu boca que crees en Yeshua como tu Señor, como tu Salvador, como el Hijo de Dios, el Mesías prometido que vino, que padeció por nosotros, que nació de una virgen, fue crucificado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Simplemente esto que te estoy diciendo, dilo, ¿verdad? En la siguiente oración que tengas con Dios y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados, lléname de tu Santo Espíritu para que así esté siempre conmigo, ¿verdad? Y también es muy importante, si no se han bautizado, bautícense, amigos. Es muy, muy importante después de aceptar a Cristo. Gracias por comentar. Espero que le haya mandado saludos a todos ustedes. También saludos a todos los que se van a conectar después de que este en vivo se publique. Y no se olviden de leer la Biblia para que así se familiaricen más con las escrituras y que nadie los engañe. Dios los bendiga grandemente, amigos. Nos vemos en el siguiente en vivo, que va a ser el domingo. Y recuerden que mañana hay un video nuevo, mañana sábado, que vamos a estar hablando sobre la puerta dorada. ¿Recuerdan la puerta? Hay una puerta que está bloqueada en Jerusalén, que nadie, que la cerraron, y por esa puerta va a entrar el Mesías, y de hecho por esa puerta entró Cristo. Así que están las profecías bíblicas, esa puerta, amigos, y está súper interesante. Como les digo, fuimos a Israel, grabamos muchos lugares y pues grabamos este lugar y pues les doy un recorrido por esa área y les cuento más sobre la historia. Así que ese video se sube mañana. Espero que lo vean para que aprendan más sobre la palabra de Dios, los lugares bíblicos y las profecías bíblicas. Y pues bueno, amigos, eso fue todo. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente en vivo. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.